Miguel Barrero presenta la novela La otra orilla. Con la ciudad de Buenos Aires y la literatura de Dante como elementos capitales, el texto propone un misterio laberíntico que pone en cuestión leyendas entre la realidad y la ficción. La otra orilla es mi última novela, la acaba de publicar Galaxia Gutenberg. Es una novela inusual en mi trayectoria porque es una novela en la que pasan cosas, lo cual no era muy habitual en mi obra reciente, aunque también es verdad que descreo un poco de estas clasificaciones genéricas, ¿no? Yo empecé a escribir el libro después de viajar a Buenos Aires y descubrir allí la historia de un rascacielos, que era la historia también de cómo una comunidad de inmigrantes italianos adinerados en un momento dado quiso emplear la cultura con Dante como epítome, como un elemento legitimador de su propia presencia en Buenos Aires y de su aspiración a recolonizar o neocolonizar un territorio virgen en el que ellos aspiraban a dejar una impronta que de hecho dejaron, ¿no? Esa historia me permitía también plantear un juego en torno a la relación de la realidad con la ficción y vincularlo al propio concepto de identidad, puesto que somos quienes somos, pero también somos quienes decimos ser ante los demás e incluso quienes creemos que somos, aunque no lo seamos realmente, ¿no? Y tratar este asunto de una manera tanto colectiva, a nivel nacional o social o grupal, como se quiera llamar, y también a nivel individual en una época en la que las redes sociales nos permiten establecer un juego de autoficciones constantes en torno a nuestra propia vida, ¿no? Quería aprovechar todos esos elementos en una ciudad tan ficcional en sí misma como Buenos Aires para poner en pie un argumento que un poco, bajo una apariencia de thriller, vamos a decirlo así, tuviera todas estas capas que son una indagación en torno a ese fenómeno. En este juego cobraba especial relevancia la figura de Dante, que fue un gran autoficcionador. Él pasa la historia por un poema narrativo que es pura autoficción, ¿no? Fue uno de los grandes precursores de esa corriente tan en boga. Sigue jugando con autoficción desde el punto de vista de que parte de una experiencia de un personaje muy parecido a mí, que también, como hice yo, fue a Buenos Aires a impartir unos talleres de escritura, y juega con experiencias de personas cercanas y también con una obviedad que no siempre se piensa, que es no contar es una forma de contar, ¿no? La gente que se enroca en el silencio respecto a ciertas etapas de su vida, lo que hace es ficcionar sobre ellas por la vía de negarlas, es decir, como que no existieron. Quería juntar todos esos elementos, todas esas maneras de reconstruir o construir directamente nuestra propia biografía y ponerlas de manifiesto en una sola trama. El primer gran descubrimiento fue el propio Barolo, ¿no? Que en una ciudad tan moderna, tan caótica, tan contradictoria como Buenos Aires, de repente emergiera ese gran mástil en la Avenida de Mayo, que es un edificio inspirado en la Divina Comedia, una alegoría en piedra de la Divina Comedia o una traducción a piedra de la Divina Comedia, era lo suficientemente sugerente como para pensar en la historia que ocultaba, ¿no? Una historia que se hizo aún más interesante cuando supe que el edificio existe y no, porque se ve, se puede tocar, puedes entrar en él, pero no hay un registro oficial
de que ese edificio exista. Y todo eso adquirió una nueva relevancia cuando crucé el Río de la Plata y en Montevideo me encontré con una réplica no exacta, pero bueno, muy parecida de El Barolo, que había hecho el mismo arquitecto cuando, después de inaugurar el rascacielos bonaerense, se fue a Montevideo y allí, por encargo de otra familia italiana adinerada, construyó una especie de reflejo especular al otro lado del Río de la Plata.